Casi me muero cuando vi cómo representan a Jesús en Japón. Hoy vamos a ver la historia del catolicismo en Japón, que tiene una historia muy particular y bastante terrible también. Mi nombre es Ezequiel Núñez Cornelia. Si te gustan mis videos, dale un me gusta, comentalos, compartirlos con quien creas que también le puede gustar y suscríbete a mi canal. Hoy les propongo un viaje corto pero intenso, la historia del catolicismo en Japón. Vamos a hablar de cómo llegó la figura de Jesús a un país de budas y kami, de santos y mártires que marcaron épocas y de por qué ciudades como Nagasaki e Hiroshima funcionan hoy como centros de memoria y reconciliación. Quiero que imaginen el puerto, las campanas y las voces que se atrevieron a rezar en secreto. A mediados del siglo XVI llegaron los primeros misioneros europeos, entre ellos Francisco Javier. Trajeron el Evangelio, imágenes de Cristo y la estructura de la Iglesia Católica. Las conversiones tocaron distintos estratos sociales, señores locales, samuráis, comerciantes y campesinos. Pero el encuentro no fue despreocupado. Las autoridades japonesas empezaron a ver la expansión cristiana como una amenaza política y cultural. En 1614, el shogunato Tokugawa prohibió el cristianismo y ordenó su erradicación, por lo que obligó a la comunidad a reinventarse para sobrevivir. La prohibición empujó a la fe hacia la clandestinidad. Surgieron los Kakure Kirishitan, los cristianos ocultos, que mantuvieron formas de devoción mezcladas con prácticas locales. Salvaban oraciones y símbolos de manera ingeniosa, rezaban en voz baja, escondían rosarios entre telas y reinterpretaban plegarias en formas que nadie reconociera. Ese cristianismo subterráneo demuestra una capacidad de adaptación que no se reduce a la copia de modelos europeos, sino a una apropiación creativa propia. Los martirios forman parte de esa memoria. Antes de la prohibición hubo ejecuciones públicas de misioneros y fieles. Esos nombres se convirtieron en testigos para generaciones posteriores. Más adelante, figuras como Takayama Ukon, un señor feudal convertido que prefirió el exilio antes que renegar de su fe, se transformaron en referentes locales. Estas vidas muestran que el catolicismo en Japón fue adorado por personas muy diversas y que pese a la presión produjo testimonios de profunda convicción. Nagasaki merece un capítulo aparte. Desde su bahía, la ciudad fue principal puerta de entrada para misioneros y comerciantes europeos. Allí se levantaron iglesias históricas, comunidades enteras y una cultura católica que echó raíces. El barrio de Urakami fue un núcleo importante. Tenía catedrales y parroquias vibrantes. El 9 de agosto de 1945, cuando la bomba atómica, que cayó allí mismo, destruyó gran parte de la ciudad, la comunidad católica sufrió pérdidas inmensas. Muchas iglesias y vidas se extinguieron en el mismo instante. La destrucción no borró todo. Surgieron relatos de resistencia, acompañamiento y solidaridad. Las parroquias que sobrevivieron se convirtieron en lugares de acompañamiento y memoria, y la fe se articuló con un proceso colectivo de reconstrucción. Hiroshima, aunque no tenía tanta tradición católica como Nagasaki, comparte la experiencia de la devastación atómica del 6 de agosto de 1945 y participa del diálogo por la paz. En ambas ciudades, las comunidades religiosas, incluidas las católicas, jugaron papeles relevantes en la atención a heridos, en el acompañamiento de familias y en procesos colectivos de recordar y reconstruir. La fe cristiana, en este contexto, se transformó en un llamado a la reconciliación y a la dignidad humana. Culturalmente, el encuentro con Jesús en Japón no fue mecanicista. Muchas prácticas se sincretizaron. Los Kakure Kirishitan conservaron fórmulas que hoy parecen híbridas entre plegarias cristianas y rezos tradicionales japoneses. Esa mezcla generó un patrimonio intangible, cantos, oraciones adaptadas y pequeñas devociones que sobrevivieron a prohibiciones y a generaciones. Hoy esos rastros son estudiados como manifestaciones únicas de creatividad religiosa. Con la apertura del país y el fin de la prohibición, el catolicismo volvió a la esfera pública. Se reconstruyeron iglesias, se establecieron misiones y los católicos fundaron escuelas y hospitales que aportaron al desarrollo social. Aunque hoy los católicos son una minoría en Japón, su influencia en educación y en el trabajo social ha sido notable. Además, algunos sitios vinculados a los cristianos ocultos y a la historia católica han recibido reconocimiento internacional por su valor histórico y cultural y se preservan para las nuevas generaciones. Museos, archivos parroquiales y pequeñas comunidades organizan visitas, encuentros ecuménicos y actividades educativas para transmitir esa memoria a las nuevas generaciones.
Estas iniciativas combinan historia, espiritualidad y compromiso social, ofreciendo una perspectiva más amplia sobre cómo la fe y la cultura se entrelazaron en Japón para transformar dolor en memoria colectiva. Las historias continúan y merecen ser escuchadas siempre. Para finalizar, la historia del catolicismo en Japón es una historia de encuentros complejos, de persecución y de perseverancia, de mártires y de santos, y de ciudades que sufrieron para luego construir memoria. Es también una invitación a escuchar relatos pequeños, familias, parroquias, canciones que sostuvieron la fe en la penumbra y la devolvieron a la luz después del caos. Si este video te gustó, sobre todo recordá darle un me gusta y compartirlo para que este canal pueda seguir creciendo. Muchísimas gracias y hasta luego.